Hola, muy buenos días. Mi nombre es Juan Gabriel Muñoz, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia en el programa de Ingeniería de Sistemas. En este momento me encuentro con Francisco Javier Guzmán, quien nos va a hablar sobre las expresiones culturales de la región. Me dirijo a hacerle una pequeña entrevista. Francisco, ¿de cuál región del país proviene usted y sus familiares? Bueno, yo soy de familia extensa del municipio de Pradera, en el Valle del Cauca. Mis padres eran pradereños, sin embargo, por circunstancias que tuvieron que vivir en su época, mis padres tuvieron que trasladarse a la ciudad de Pasto y allí nací yo. Sin embargo, a los 2 años de edad regresé nuevamente al municipio de Pradera. Entonces yo soy pradereño, prácticamente me crié acá en el municipio de Pradera. Ok. ¿Qué costumbres aprendió o conserva de sus padres o abuelos? Costumbres. Bueno, yo con mis abuelos no tuve ninguna relación en mi infancia y con mis padres especialmente adquirí la costumbre de leer poesía y decir poesía, y a partir de ahí le cogí un profundo amor a todos los versos y a la poesía, especialmente la romántica, y eso es una herencia que puedo decir recibí de mis padres. Ok. En cuanto a la infancia, ¿cuáles son los recuerdos más importantes que tienes? Bueno, la infancia nuestra fue totalmente diferente a la infancia que tienen los muchachos hoy en día. En la época en que yo pasé mi niñez, entre el año 60, 65, 70, pues no existían esa cantidad de cosas de tecnología que hay hoy en día y que han hecho que los niños desde temprana edad estén sumergidos en todas las redes sociales, en el internet. En nuestra época no existían ni redes sociales ni internet, y entonces todos los niños éramos muy creativos para organizar nuestros juegos. Entonces eran juegos interactivos. Nosotros jugábamos, por ejemplo, a la lleva, a la libertad, que consistía en tocar a otro niño, y ese niño al que uno tocaba era el que tenía la lleva y lo perseguía uno por toda la cuadra, de tal manera que eran juegos en los que uno estaba haciendo ejercicio, sudando. O habían otros juegos como el juego del trompo, las bolas, que eran juegos muy agradables, ¿sí? En donde había que interactuar con otros niños. Eso pues por supuesto se ha perdido, y esa tradición tan bonita de esa época se perdió. ¿Y de todos esos juegos cuál era el favorito tuyo? Pues el favorito mío era el juego de trompos. El trompo es un aparatejo de madera que se envuelve con un hilo y se tira, y él da vueltas, y con ese juego de trompos sacábamos de un círculo que se dibujaba en la tierra, sacábamos bolas u otros trompos. Entonces era muy agradable ese jueguito de los trompos. Ok. ¿Recuerdas anécdotas, cuentos o historias que te contaban los abuelos o tus padres? ¿Nos puedes compartir una? Siempre recuerdo que en mi infancia, especialmente en las noches en que había reunión familiar, alumbrados por una vela, porque a veces se iba la luz y ponían velitas, especialmente mi mamá contaba cuentos que se llaman de miedo. Entonces hablaba, por ejemplo, de las brujas, del duende, que el duende era un enanito que se aparecía y se trepaba en un caballo y asustaba a la gente. También hablaban de el perro sin cabeza que aparecía en la vía entre Pradera y Palmira, especialmente a los borrachos, se les aparecían a los borrachos. Entonces, esas eran cosas que le contaban a uno de niño, y por supuesto uno de
niño sentía mucho miedo y también como el temor de que le fuera a pasar eso a uno en caso de ser desobediente. Era una forma de decirles, ojo que si no eres obediente se te va a aparecer el duende o se te va a aparecer el perro en mi cabeza. Ok. Bueno, en expresiones culturales, ¿cuáles son las fiestas, rituales religiosos, música o bailes más relevantes de tu lugar de origen? Bueno, en Pradera no hay una tradición en esa materia. Sin embargo, en Pradera y en el Valle del Cauca, más o menos desde el año 80, pues la salsa, la música salsa se convirtió en la expresión cultural más aceptada por toda la población. Y eso en gran parte debido a la gran influencia afro que se trasladó del Pacífico al Valle del Cauca. Y el Valle del Cauca es producto de una migración de una población afro muy grande que se radicó en el Valle del Cauca en busca de oportunidades de trabajo, especialmente en torno a los ingenios azucareros. Y entonces esa tradición salsera pues es la que en el caso particular he recibido. Sin embargo, cuando he viajado a la ciudad donde yo nací, a Pasto, pues allí he encontrado también otras expresiones culturales que a mí me gustan, como es la festividad de blancos y negros, que es muy agradable jugarla en familia. Y esas son como las influencias mayores en materia cultural que yo he recibido. Y Francisco, en la vida política, ¿recuerdas acontecimientos políticos que afectaron a tu familia? Bueno, a mí no me tocó de manera especial, pero mis padres sí tuvieron que vivir un poco, por supuesto no fueron sujetos pasivos de esa época de violencia partidista que se dio en el año 50, lo que se llamó la violencia liberal conservadora, en donde entre liberales y conservadores se mataban y pues por supuesto especialmente en el Valle del Cauca, en Tolima y también en otros departamentos del centro del país, se dio con mucha fuerza. Esa violencia generó más de 200.000 muertos y hoy en día los muchachos ya no conocen esa historia, pero en el caso especial de mis padres pues sí les tocó ser muy cuidadosos porque pues esa violencia los podía afectar y de hecho tenían una ventaja y es que mi papá era de origen conservador, su familia era conservadora y mi mamá era de origen liberal. Entonces en ese hogar había una especie de frente nacional, ¿no? o de acuerdo bipartidista y por eso nunca se hablaba de política, se respetaban las ideas de los demás y pues por supuesto esa expresión ideológica se transmitió a los hijos en donde somos librepensadores y respetuosos de las ideas de los demás. Pero afortunadamente esa violencia no los afectó de manera directa, aunque pues la vivieron frente a la casa, por ejemplo, de mis padres, hubo varios asesinatos generados por esa violencia y pues a ellos les tocó presenciar eso. Yo no había nacido en ese momento, pero ellos sí me contaban que tuvieron que ver esa violencia entre liberales y conservadores matándose de manera estúpida por no respetar las ideas de los demás. Ok, Francisco, no, pues muy interesante haber conocido un poco de esas expresiones culturales, esos mitos de esa época. Agradezco mucho tu espacio en esta entrevista. No, con el mayor gusto y espero que este tipo de trabajo les sirva a los jóvenes como tú para que conozcan un poco del pasado de lo que ha sido Colombia, porque quien no conoce la historia pues está obligado a repetirla y fíjense que actualmente hay una polarización inmensa en materia política y eso puede ser peligroso para el país. La idea y el mensaje es que los jóvenes ustedes aprendan a ser respetuosos de las ideas políticas
de los demás, así no las compartan. Es la única manera de construir un país civilizado.